Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches a todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Se Ah, ya, escucha? perfecto. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Estoy compartiendo la presentación. La pantalla roja, ¿no? sí, correcto. Ok. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los participantes, a todas las personas que en esta noche nos acompañan a este webinar organizado por la Unidad de Posgrado School of Engineering de la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Es un placer para mí estar en esta noche con ustedes y ser representante. Bueno, yo y mi colega Paola, la licenciada Paola, vamos a ser dos personas de nuestro equipo de trabajo que vamos a estar llevando adelante este webinar. Vamos a ir comenzando entonces. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio a este webinar, quisiéramos mostrarles un poquito a todo el personal, todo el equipo de trabajo de la unidad de posgrado, ya que somos bastante. Estamos a la cabeza del ingeniero Juan Carlos Peinado como director de la unidad. Tenemos también una coordinadora administrativa, la licenciada Caterina Hurtado. Tenemos a nuestro coordinador de investigación, el doctor Pedro Díaz. Y tenemos también a nuestro encargado de sistemas, el ingeniero Sergio Áñez. Nuestro equipo de trabajo ha crecido en este último año. Tenemos al ingeniero Marco Vidal como parte de coordinación académica. Tenemos a la ingeniera Andrea Cruz como parte de apoyo logístico, mi persona como coordinadora académica, Mirta Jiménez. Y tenemos también para la parte de marketing, que en esta noche nos acompaña la licenciada Paola Carvalho. Tenemos también a la licenciada Cecilia Claure, que ella es la que se encarga de la parte contable de los cobros. Y finalmente a nuestro apreciado Hugo Flores, que es encargado de la parte de logística. Todas estas personas forman parte del equipo de la unidad de posgrado y somos las personas que estamos día a día en la oficina, trabajando, respondiendo a sus solicitudes, a sus consultas y trabajando, ¿no?, para crear nuevos programas para que las personas puedan continuar una formación posgradual. La programación de esta noche es la siguiente. Vamos a estar dando la bienvenida, ya la hice por mi parte, y vamos a comenzar con una pequeña inducción con el ingeniero magíster Alejandro Franco. En esta noche él nos acompaña. Posterior a ello vamos a hablar de uno de los temas, técnicas de automatización y seguridad en redes de comunicación. Aquí vamos a ver algo técnico con el ingeniero Pablo Vera. Tenemos también información a cargo de la licenciada Paola Carvalho. Más adelante vamos a tener una segunda charla llevada adelante por el ingeniero Iván Delgadillo, técnicas de automatización, y él va a ver la parte de seguridad en redes de comunicaciones. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas, así que vayan tomando notas si tienen alguna consulta conforme vaya pasando la programación. Antes de comenzar el webinar, quisiera comentarles un poquitito acerca de nuestras maestrías que nosotros en este momento estamos ofreciendo. Para este segundo semestre hemos comenzado con estas 3 maestrías: Ciencia de Datos y Big Data, la maestría en Dirección Estratégica de Ingeniería de Software. Tenemos también la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Estas 3 maestrías son maestrías que se están llevando adelante, que están comenzando recién este mes, 25 de agosto más o menos, el tercer módulo. Es decir, que si hay personas interesadas, todavía podrían aplicar. Esto solamente para que ustedes lo puedan compartir si hubiesen alguno de sus conocidos estuviesen interesados en tomar alguna de nuestras maestrías. Algunos de nuestros plantel docente tenemos al ingeniero doctor Luis Pedro Roberto Pérez, tenemos también a la magíster Verónica Sasha Taboada, tenemos a la magíster Andrea Cubillos, al magíster Alejandro Franco, magíster Carlos Daniel Sandova, al magíster Roque Javier Bueno y Roger Mario López. Ellos son unos
uno de los cuantos, de los muchos que tenemos. Tenemos muchos docentes, pero no, por temas de tiempo no lo estamos mostrando a todos. Ellos son algunos de los docentes de nuestras maestrías. Y antes también vamos a ver un poquito acerca de nuestras alianzas, algo muy importante, algo de lo cual todas las personas que son parte de la unidad de posgrado, como ya sean maestrantes o en este caso las personas que se inscriban a este diploma, a diferentes alianzas con las cuales nosotros como unidad de posgrado contamos. Tenemos nuestra primera alianza, que es la alianza con Cisco. Actualmente nosotros somos Cisco Academy y tenemos un convenio con Cisco donde nosotros, Cisco nos ofrece para nuestros maestrantes y para los participantes de nuestros diplomados un portafolio de cursos con instructores que están certificados, con insignias digitales y certificaciones internacionales. Nosotros podemos conseguir habilidades en la parte de redes, ciberseguridad, tecnología inalámbrica, computación básica, configuración, programación y nube a través de esta alianza. También tenemos alianza con lo que es Red Hat Academy, ¿ya? Esta alianza hace que nuestros participantes tengan acceso a una forma exclusiva del programa de la academia, que permite un entrenamiento con descuentos en exámenes y en certificaciones, y a cursos oficiales de la Red Hat. Las principales áreas son la parte de administración y gestión del sistema de Linux, gestión y diseño de contenedores y Kubernetes. También tenemos programación con Java Enterprise, y más o menos esas son las áreas a las cuales ustedes pueden ir postulando o aprendiendo de esta alianza con Red Hat Academy. También tenemos una alianza que en este momento estamos trabajando para que podamos ser academia. Los participantes también van a tener acceso a capacitaciones sobre bases de datos, sistemas operativos, programación, certificaciones y licencias de software. También tenemos una alianza con Huawei. Ya nuestra alianza ofrece capacitaciones con tecnologías en Huawei, desarrollando habilidades que favorecen a la obtención de empleo en las diferentes industrias, pero sobre todo en la industria de las TICs. Tenemos nosotros áreas de entrenamientos como la inteligencia artificial, cloud computing, big data, el Internet de las cosas, principios de aplicación de la WLAN, seguridad y almacenamiento, redes y aplicaciones 5G. Entonces ustedes, las personas que son parte de nuestras maestrías y diplomados, pueden entrenarse en estas áreas y ampliar, ¿no?, un poquito sus conocimientos para tener también muchas más habilidades que ofrecer, además de las que nosotros les podemos ofrecer en los cursos o en los cursos de programas que les ofrecemos. Tenemos también el convenio, una alianza con AWS Academy. Este convenio es muy interesante porque tú puedes acceder como participante, puedes acceder no solamente a los cursos que tiene que ver con los conceptos básicos de aprendizaje en AWS, conceptos en la nube, desarrollo en la nube, operaciones en la nube, arquitectura en la nube y análisis de datos, sino también los participantes acceden a un laboratorio. Ustedes pueden, por cada participante se le da un monto de $100 y el participante puede acceder a diferentes de los servicios. Son un montón de servicios. Uno de los que se puede mencionar, por ejemplo, crear máquinas virtuales, es uno de los servicios y tienes un monto y puedes ir gastando esos $100 por participante. Es muy interesante este convenio y actualmente los participantes de nuestra maestría de Ciencia de Datos y Big Data lo están usando y lo están aplicando. Y vamos a hablar entonces, esas serían nuestras alianzas por un lado. ¿Ya? Esas serían nuestras alianzas por un lado. Por otro lado, vamos a hablar un poquitito acerca de nuestro diplomado, este diplomado de gestión y automatización avanzada de redes de comunicaciones. Este diplomado está conformado de 6 módulos. El primer módulo, redes corporativas, el segundo, redes avanzadas, el tercero automatización de redes, el cuarto, seguridad en la red, el quinto en gestión de redes y servicios de Internet, y el sexto, gestión de proyectos tecnológicos. Vamos a tener para darle un poquito de
para hablar un poquito, para dar una inducción acerca de este diplomado, la presencia del ingeniero Alejandro Franco, que él nos va a hablar más acerca de los objetivos y va a dar la inducción acerca de este diplomado. Vamos a escucharlo entonces, vamos a dar paso al ingeniero Alejandro Franco. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Vamos a ser breves hablando sobre la inducción de este diplomado que vamos a lanzar el día de hoy. Así que estoy compartiendo la pantalla. Me dirán ustedes, creo que la están viendo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, me gustaría empezar haciendo un cuestionamiento. No sé si ustedes se han puesto a pensar en la cantidad de egresados que están saliendo este año en búsqueda de empleo. Se han puesto a pensar que muchos de los que están saliendo de la universidad este año han podido haber ocupado su tiempo para desarrollar alguna habilidad técnica, o quizás se han puesto a pensar ustedes de que algunos de ellos están saliendo no solo con su título profesional y una habilidad técnica, sino con una certificación internacional y además hablando inglés. Si ya pensaron en esto, quizás recién se acaban de dar cuenta, ¿no creen que pudiera ser el momento de hacerse un autoanálisis y empezar a preocuparse de la competitividad profesional que existe actualmente y que obviamente ya es necesario empezar a capacitarse y formarse mucho más, ¿no? Al momento de buscar ese aprendizaje, nos encontramos con una infinidad de ofertas, de cursos. Esto es una realidad. Y lastimosamente nos dejamos engañar con programas muy mal diseñados, ¿no? Muchas veces programas que mezclan certificaciones, lo han debido haber visto ustedes en las redes sociales, llegando incluso a ser repetitivo el aprendizaje con conceptos que ustedes ya vieron durante sus carreras. No solo ustedes pierden la inversión económica que hicieron, sino que también pierden el tiempo que le dedicaron. Los hacen volver al punto de su nivel de aprendizaje, al punto inicial de lo que ustedes ya sabían, y es decir, básicamente, ¿qué hice? Pagué para aprender algo que yo ya sabía, ¿no? En este sentido, esto ha sido el principal motivo por el que con un grupo de profesionales hemos decidido diseñar y poder presentar una propuesta de formación de alto nivel para quienes quieran ganar más competencias profesionales, obviamente quieran fortalecer sus habilidades con nuevas tecnologías y pasar a ser, como quien dice, un ingeniero 2.0, ¿no? La necesidad de entender y ampliar conocimientos en SD-WAN, en hiperversión 6, en automatización de redes, entre otras cosas, que son una exigencia hoy en día, quizás de subir de nivel en el área de trabajo que están ejerciendo actualmente, o a lo mejor buscar una nueva posición de trabajo a través de estas nuevos skills y nuevas habilidades que uno va capacitándose, ¿no? Mi nombre es Alejandro Franco y bueno, junto a mis colegas queremos darles una muestra de lo que tenemos para compartir con ustedes, con el gran apoyo del Colegio de Posgrado, a quienes agradezco mucho que hayan tomado en cuenta este programa que hemos conformado a través de 6 profesionales que estamos en cancha. Así que les dejo a ustedes con una especialista en automatización de redes con quien vamos a desarrollar este programa, el ingeniero Pablo Vera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ok, buenas noches a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor. Ok. ¿Me confirman si pueden ver? ¿Todo bien? ¿Las diapositivas? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, como anteriormente había hablado el ingeniero Alejandro Franco, ¿no? Un poco sobre el diplomado que hemos estado tratando de estructurar, no simplemente basado en un hecho de profundizar a nivel CCNA o conceptos básicos que están muy enfocados en pregrado, ¿no?
sino más que nada tirarle a un proceso de actualización, ¿no? Ustedes saben que la tecnología para evolucionando constantemente, ¿no? Si nosotros como ingenieros no tenemos una actualización permanente, prácticamente vamos quedando obsoletos, ¿no? Y la tecnología evoluciona súper rápido, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de automatización y programabilidad de red, que es un concepto que ha entrado al mundo del networking hace unos 3, 4 años, recién ha tomado fuerza y se ha empezado a desarrollar, ¿no? A implementar, a encontrar soluciones, tratar de llevar a cabo esa ansiosa automatización y programabilidad de red en sí, ¿no? Entonces vamos a ver una introducción de qué qué ha cambiado, qué vamos a ver, qué debemos aprender, qué temas necesitamos profundizar, como un panorama general de todo lo que es programabilidad de redes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se gestionan actualmente las redes, no? Las redes actualmente, los usuarios finales, nuestros clientes, los que utilizan una red de comunicaciones para poder trabajar, comunicarse o simplemente para poder navegar, ¿no? Ustedes saben que los usuarios ahora demandan mucha hiperconectividad, ¿no? Quieren estar todo el rato conectados, ¿no? Y el trabajo, peor ahora últimamente con pandemia y todo se acostumbró a hacer a través de Internet, ¿no? A través de medios digitales, de algún dispositivo digital, ya sea de un celular, un smartphone, una tablet, ¿no? Entonces, todo eso genera una cantidad de tráfico, ¿no? Y los usuarios al mismo tiempo demandan alta disponibilidad, ¿no? No quieren que un momento quedarse sin Internet porque prácticamente se sienten indefensos, ¿no? Me incluyo, nos sentimos indefensos el momento en que estamos sin Internet, o sea, queremos estar todo el tiempo totalmente conectados, ¿no? Otra característica de las redes actualmente es que son totalmente heterogéneas, ¿no? Una red, es difícil encontrar una empresa con dispositivos de red que todos sean de una marca en exclusiva, ¿no? Que sean todos Cisco, que sean todos Huawei, que sean todos Juniper, ¿no? Es complicado, ¿no? Generalmente las empresas ven diferentes ofertas, compran firewalls de marca Fortinet, por ejemplo, compran sus switches marca Cisco, ¿no? Entonces tenemos ahí un entorno multifabricante, ¿no? Distribuido en toda nuestra red, ¿no? Cuando hablamos de alto tráfico, alta disponibilidad, también entra el concepto de movilidad, ¿no? Hoy las redes están muy basadas en intenciones, ¿no? Entonces, el usuario final tiende a tener una movilidad de aquí para allá, ¿no? Entonces, las redes, las infraestructuras de comunicaciones también se tienen que adaptar rápidamente a esas reconfiguraciones, ¿no? Si hay un aspecto de movilidad, yo tengo que automáticamente proveer o desplegar soluciones, ¿no? Entonces, la parte operativa de una red se hace un poquito más compleja para los administradores de redes de comunicaciones que somos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, que no haya tráfico para cierta computadora, revisar switch por switch, que si están pasando las VLANs por el puerto troncal, si está habilitado el puerto de acceso de forma con la VLAN correcta, conectarme switch por switch, es un proceso tedioso, ¿no? Ir a hacer una revisión de equipo a equipo, ¿no? Entonces, con lo que son las redes dinámicas, son heterogéneas, de una u otra forma la gestión de redes se vino complicando, ¿no? Para nosotros, los administradores de red, y para tratar de gestionarla de una forma tradicional o típica, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día para una administración general o una forma de configuración de los dispositivos de redes es el CLI, ¿no? El Command Line Interface, donde nosotros, por ejemplo, queremos revisar que tiene un enrutador, un router, un switch, y por lo que generalmente utilizamos es, abrimos un PuTTY, un cliente, ¿no? De SSH o de Telnet, y hacemos una conexión, ¿no? Entonces nos conectamos por CLI, empezamos a hacer revisiones de comandos en base a comandos, ¿no? Entonces esa es la forma tradicional de hacer configuraciones, de hacer resolución de problemas, ¿no? Uno a uno, dispositivo a dispositivo, ¿no? Entonces, esta forma de administrar las redes tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, algo a destacar del CLI es que si tenemos un switch o un router Cisco de una marca relativamente conocida, sea Cisco, Juniper, Huawei, que son marcas fuertes, que hay bastante documentación en Internet, siempre vamos a encontrar, ¿no? Una forma de configurar cada uno de los equipos, ¿no? Es un método de acceso común, ¿no? Todos sabemos cómo conectarnos por SSH, por Telnet, ¿no? De una u otra forma, ¿no?
En algunos fabricantes tienen su ayuda de sintaxis para comandos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en mi experiencia que manejo Cisco, Juve y Huawei, ¿no? Generalmente está el signo de interrogación, ¿no? Para ver qué comando viene después de otro, ¿no? Quiero hacer una revisión de interfaces, por ejemplo, ¿no? Aprieto Show, que veo OK, IP, signo de interrogación, o aprieto Tab y me va complementando los comandos, ¿no? Entonces, eso es un pro, ¿no? Que poco a poco voy descubriendo. En caso de que no me sepa de memoria el comando exacto, yo puedo ir descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, ese es un pro que tenemos en cuanto al CLI, ¿no? Y lo último de que ustedes saben que Telnet es un protocolo de conexión remota insegura, y tenemos SSH que nos brinda encriptación y una forma segura de poder conectarnos a nuestros dispositivos de red, ¿no? Entonces el CLI siempre fue hasta estos años un método común de gestión de nuestra red, ¿no? Pero, ¿cuáles son los contras de ese CLI? El primero es difícil de escalar, ¿no? Si yo necesito desplegar una nueva VLAN en mi red, tendría que ir switch por switch, ¿no? Si no tengo BTP, que generalmente no es como best practice que se tiene en enrutadores Cisco, por ejemplo, es la deshabilitación de BTP, porque conlleva muchos riesgos en la red, ¿no? Por ejemplo, si no tengo BTP, tendría que ir habilitando, creando VLAN switch por switch, ¿no? Dejando pasar la VLAN por los puertos troncales, uno a uno, y conlleva tiempos, ¿no? El tiempo en el despliegue de un nuevo servicio, de una nueva VLAN, se me extiende, ¿no? Entonces es difícil de escalar. En redes grandes, tratar de hacer una configuración rápida, ¿no? Como demanda el usuario final, a través de CLI, equipo por equipo, comando por comando, es lento, ¿no? Después necesitamos conocimientos avanzados de varios comandos, ¿no? Yo puedo tener relativamente una base de fundamento de cómo configurar, por ejemplo, OSPF, ¿no? Pero si quiero configurar BGP, por ejemplo, en un enrutador, tengo que tener un conocimiento un poco más de la forma en cómo voy a aplicar esas configuraciones, ¿no? Otro punto a destacar es la sintaxis de cada fabricante, ¿no? Huawei, Cisco, Juniper, Fortinet tienen diferentes formas o diferentes sintaxis de configurar, ¿no? La forma en que yo configuro OSPF, por ejemplo, en un enrutador Cisco nunca va a ser la misma que la que configuro en un enrutador Juniper, ¿no? O en un Fortinet, ¿no? Es muy diferente. Existe una ejecución lenta de configuraciones, ¿no? Tengan en cuenta de que las configuraciones se ejecutan línea a línea, ¿no? Config T, Enter. Interface llega a 01, Enter, ¿no? Entonces es una configuración línea a línea y eso conlleva que es lento, ¿no? Y por eso se puede ejecutar un solo comando a la vez, ¿no? Y muchas veces hago igual mea culpa, que uno tiene en su infraestructura de redes dispositivos que se olvida configurar SSH y están con Telnet, así que es de una u otra forma un tipo de conexión insegura que nos hace ley, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay más contras, ¿no? Sobre todo en redes grandes, redes extensas, ¿no? O redes dinámicas para el uso de CLI en sí, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? ¿No? Ha habido un cambio trascendental en todo lo que es la gestión de redes, de comunicaciones, desde hace una década hasta lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Entonces, para eso trazo una línea temporal, ¿no? A través del tiempo, y voy a empezar en los años 90, ¿no? En los años 90 prácticamente se dio la universalización de lo que tenemos, de lo que conocemos hoy por lo que es Internet, ¿no? Entonces, desde los años 90 hasta nuestros días, obviamente hasta hoy, ¿no? Las formas más comunes de hacer gestión de redes de comunicaciones es cómo configuro a través de un CLI, ¿no? Conectándome por SSH, por Telnet, y ahí ejecuto comandos, ¿no? Y lo más común para monitoreo de red, el protocolo por excelencia y que funciona perfecto, es SNMP, ¿no? Para hacer monitoreo, ¿no? Para implementar ahí mi NMS, un SolarWinds y hacer monitoreo, recolección de logs y demás cosas, ¿no? Ahí SNMP con sus bases de datos MIPS, que eran perfectas para hacer el monitoreo, ¿no? Sin embargo, como hemos estado hablando de CLI, todos los problemas que conlleva, de que si yo tengo una red heterogénea multifabricante, entonces mi administrador de red tiene que conocer los comandos de cada uno de los fabricantes para configurar una cosa específica, ¿no? Entonces es problemático y es lento en el despliegue también, ¿no? Entonces es por eso que el año 2003 se reúnen varios fabricantes y varios expertos varios ingenieros expertos de diferentes fabricantes, ¿no? Y sacan un RFC
con las directrices específicas de cómo debería ser una gestión de red, una administración de red universal, ¿no? Y no depender de la forma de sintaxis de cada uno de los fabricantes, ¿no? O sea, el objetivo del año 2003 era trazar las bases de cómo hacer una gestión universal, donde nosotros podamos gestionar varias marcas, indistinto a la marca, de una simple forma, ¿no? De una simple manera, y no tener que estar utilizando diferentes sintaxis de comando. Entonces, el 2003 nace esa idea, ¿no? Nace ese manifiesto, más o menos, pero no es casi hasta 10 años después que se estandariza el primer protocolo de gestión de red enfocado a un poco universalizar y hacer un poco más programable la red, ¿no? Entonces, en el 2011 surge el protocolo NetConf, ¿no? Que utiliza un transporte, utiliza SSH para poder conectarse en los equipos, ¿no? Para poder llevar los mensajes, pero ya trabaja con un tipo de codificación, ¿no? De XML, un data format, ¿no? XML es muy parecido a lo que es HTML, ¿no? Entonces, la información de cómo recolecta y de cómo envía, de cómo habla con los dispositivos finales NetConf, se lo hace en un idioma de tipo XML, ¿no? Entonces ahí NetConf ya da los parámetros para poder tratar de universalizar esa gestión de red, ¿no? Sin embargo, NetConf funcionaba, ¿no? Estaba el protocolo estándar para hacer la gestión de red. Sin embargo, los fabricantes, ¿no? Su base de datos, ¿no? Ubican cómo es SNMP, ¿no? SNMP tiene sus datos MIPS, ¿no? Donde es cada Object ID, donde nosotros apuntamos y sacamos información, ¿no? Entonces, los fabricantes usaban NetConf, pero su base de datos que tenían la información de los enrutadores aún era patentada, ¿no? Cada uno tenía. Entonces, por más que yo use NetConf, igual el fabricante lo administraba de diferente forma, igual había que conocer cómo estaba estructurada la forma de esa base de datos interna de cada router, entonces no podíamos usar los mismos comandos de NetConf para extraer de un fabricante u otro, porque cada uno lo guardaba la información, sus bases de datos de MIPS, de diferente forma, ¿no? Sus Object IDs. Entonces, el año 2016, yo creo que aquí se da el principal punto de quiebre realmente para llevar a una gestión de red un poco más universal, es que surgen los data models de Yang, ¿no? Los data models de Yang es un estándar, ¿no? Por la IETF también estandarizado, que prácticamente viene a ser un reemplazo de todo lo que es las MIP de SNMP, ¿no? Entonces yo ya voy a poder configurar utilizando NetConf y apuntando a los modelos de datos Yang que están estandarizados y que sí o sí la mayoría de los fabricantes tiene que tener esa estructura, ¿no? Entonces, el año 2016 ya están más o menos los parámetros establecidos, ¿no? Para la forma de configuración masiva, ¿no? Programable para los dispositivos de red y, sobre todo, multifabricante, ¿no? Entonces, todo este proceso de conocimiento de cómo es una red de comunicaciones hasta lograr una programabilidad de la red en sí, conlleva a que se adaptaron muchos protocolos de ingeniería de software, ¿no? Que ya estaban conocidos y se los adaptaron a lo que es ingeniería de redes, ¿no? Es por eso que el año 2017 se estandariza lo que es el protocolo RESTconf, ¿no? Que en sí es una adaptación para infraestructura de red de lo que es las funciones RESTful API, ¿no? Que se utiliza en ingeniería de software, ¿no? Para comunicar una aplicación con otra aplicación a través de solicitudes RESTconf, ¿no? Que es propio de HTTP, ¿no? Es por eso que RESTconf utiliza transporte HTTP y su codificación, a diferencia de NetConf, soporta tanto XML y JSON, ¿no? RESTconf no viene a ser un reemplazo de NetConf, ¿no? Que algunas personas piensan, ok, NetConf surgió primero y de ahí vino RESTconf y usó RESTconf. No, sino que trabaja más o menos como un complemento entre los dos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un dispositivo, un firewall que tengo una GUI, ¿no? Que tiene su interfaz HTTP para gestionarlo, yo puedo usar RESTconf ahí para hablar con las APIs, ¿no? Con sus interfaces de la aplicación y poder extraer información de forma programable, ¿no? Realizando o desplegando o programando una aplicación. Entonces, con NetConf, RESTconf y Yang, ya tenemos prácticamente todas las formas de configuración, ¿no? Yo meto configuraciones de forma masiva, de formas programables, ¿no? Utilizando un código. Sin embargo, muchas empresas lo adaptaron, pero no había una forma de hacer el monitoreo, ¿no? Configuro, pero ¿cómo hago el monitoreo? Sigo utilizando SNMP, o sea, ok, ya he reemplazado todo lo que es CLI
con código, ¿no? Programable, pero y mi monitoreo lo sigo haciendo con SNMP, porque tengan en cuenta que SNMP utiliza traps, ¿no? Que manda cada que hay un evento. Entonces, ¿cómo reemplazamos SNMP para también hacerlo programable, ¿no? Y mucho más dinámico, ¿no? Porque SNMP tenía sus deficiencias, después de todo, en la forma de setting de configuraciones. Es por eso que en el 2019 surge el concepto y es estandarizado lo que conocemos hoy en día como Network Telemetry, ¿no? Network Telemetry prácticamente es la opción de en un entorno programable de reemplazo total de lo que es SNMP para el monitoreo de red, ¿no? Network Telemetry surge en 2019 como una tecnología basada en NetConf con suscripciones de YANG, ¿no? Para hacer el monitoreo constante. Iba todo bien, ¿no? Hasta ahí ya tenemos tanto del CLI como del reemplazo para monitoreo, ¿no? De SNMP, pero hay un problema, ¿no? NetConf funciona con XML, ¿no? Si ustedes van un poquito a su cabeza y piensan cómo es el código HTML, por ejemplo, tiene un encabezado, ¿no? Tiene el valor y tiene un cierre encabezado, ¿no? Entonces, en redes extensas, sobre todo en redes de proveedores de servicio, donde son miles de enrutadores, manejar NetConf con suscripciones YANG para monitoreo, que tiene que ser sí o sí en tiempo real prácticamente, ocupaba mucho ancho de banda, ¿no? Por las cuestiones de la cabecera, de cierre y de apertura y de cierre que utiliza para encerrar al valor XML. Entonces, no era relativamente escalable hacer NetConf con suscripciones YANG en redes extensas, ¿no? Entonces, es por eso que nuevamente se adapta un protocolo que ya estaba disponible en ingeniería de software y lo adaptamos a ingeniería de redes, ¿no? Es por eso que la OpenConfig, ¿no? La OpenConfig es como la IETF más o menos, o la IEEE, que es una agrupación de varios fabricantes que se encargan de estandarizar cosas, ¿no? La OpenConfig está muy basado en todo lo que es programabilidad, ¿no? En cuanto a redes. Entonces, la OpenConfig junto con Google, ¿no? Adaptan lo que es gRPC, ¿no? Un protocolo ya disponible para ingeniería de software, que han estado trabajando desde el 2015 hasta el 2020, para hacer Network Telemetry, ¿no? Entonces gRPC con su interfaz GNME hace Network Telemetry, ya no utiliza XML, utiliza un nuevo encodificación que es Protobuf, ¿no? Propio también de Google, desarrollado por Google, pero es estándar, ¿no? Prácticamente. Entonces utiliza Protobuf, que es mucho más compacto para redes mucho más amplias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista general, hasta acá ya con eso tenemos un total reemplazo de lo que empezamos en los años 90, ¿no? Monitoreando con SNMP, con las bases de datos MIP y de CLI, ¿no? Y tenemos los nuevos, podemos distinguir dos nuevas eras, ¿no? De las redes tradicionales, con las que hemos crecido, nos hemos educado, las que sabemos, las que continuamos estudiándolas, y un nuevo concepto que es redes como código, ¿no? Redes programables, ¿no? Entonces, y eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito acá, vamos a profundizar mucho más en el diplomado, ¿no? Cada uno de los conceptos, ver cómo funciona, ¿no? Pero ese es el cambio trascendental que hubo en el proceso de gestión de redes, ¿no? Entonces, hemos hablado de cómo es la nueva comunicación, antes era por CLIs, pero ahora que estamos utilizando software para gestionar nuestras redes, no vamos a utilizar CLIs, ¿no? Entonces vamos a utilizar las APIs, ¿no? Que son interfaces a nivel de aplicación, ¿no? Que ya se utilizaban en ingeniería de software, pero las estamos adaptando a la ingeniería de redes, ¿no? Si se ponen a pensar que es una API, ¿no? Un claro ejemplo de qué es una API es una interfaz que utilizan dos aplicaciones, dos programas para comunicarse, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos Uber, ¿no? Y Uber, abrimos Uber y Uber no tiene mapas propios, ¿no? Uber habla con Google Maps para poder exportar sus mapas, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación entre Uber y Google Maps para poder utilizar los mapas y la localización de Google Maps para que nosotros podamos utilizarlo a través de la aplicación de Uber, ¿no? Entonces, esas interfaces que hablan dos aplicaciones es una API, ¿no? En nuestro caso, vamos a nosotros desarrollar programas, vamos a utilizar APIs para poder comunicarnos con un controlador, ¿no? Muy típico de lo que es SDN, SD-WAN, ¿no? Y ese controlador, igual con API, va a comunicarse con nuestra infraestructura de red.
ahí está un poquito el framework de cómo es, ¿no? Vamos a desarrollar aplicaciones para gestionar nuestra red. Uno de los lenguajes más común y que está de moda bastante es Python, ¿no? Hablamos con las APIs, ¿no? A través de REST, de las funciones RESTful API, usando codificaciones JSON, XML, y tenemos incidencia directa en nuestra infraestructura de red, ¿no? Este es un framework general, ¿no? Entonces, hemos visto qué ha evolucionado, qué ha cambiado. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos aprender? ¿No? Y bueno, en cuanto al networking, prácticamente yo, por ejemplo, yo siempre me he educado con Cisco, ¿no? He hecho mis CCNAs, mis CCNPs, basado mucho en Cisco, ¿no? Pero no soy una persona que dice, todo tenemos que basarnos como dice Cisco, ¿no? Siempre estoy abierto a múltiples fabricantes y los diferentes tipos de soluciones que tienen, ¿no? Sin embargo, para un buen punto de partida, ¿no? Igual basándonos en como nos basábamos antes en CCNA para aprender networking, yo les recomiendo, y la base también del módulo que vamos a ver, va a ser lo que es DevNet, ¿no? Y en lo que nos educa también Cisco, ¿no? Si ustedes ven un libro de DevNet, cómprense, léanlo, estudien, y realmente van a ver, por lo menos, no es tan enfocado en Cisco, sino que se habla de todos estos estándares de resumen que les hice al principio, ¿no? Entonces, basándonos en DevNet, podemos empezar, ¿no? Como un punto de partida para poder entender todo lo que es programabilidad, ¿no? Otro punto fundamental que tenemos que saber es sí o sí Linux, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestros skills de Linux, no tenemos que ser al nivel de un ingeniero de sistemas, tal vez que maneja varios aspectos, varias características propias de Linux, pero sí tenemos que por lo menos enfocarnos a un Linux de networking, ¿no? En general, ¿no? Otro punto clave para entender, aprender, y que también lo vamos a ver, no vamos a aprender Python completo, no nos va a tomar un mes, ¿no? que duraría un módulo, ¿no? Si no nos toma más. Nos vamos a enfocar exclusivamente en Python, enfocado a networking, ¿no? ¿Qué módulos, qué librerías puedo utilizar de Python para poder automatizar mi red, ¿no? ¿Qué librerías, qué módulos puedo usar, ¿no? Para la automatización no es un requerimiento Python, ¿no? Python es un lenguaje de programación que se ha hecho muy común, que se utiliza para Data Analytics, que se usa para inteligencia artificial, y también se usa mucho para automatización de redes. Hay mucha gente que prefiere hacerlo con Java, por ejemplo, o con C, pero desde mi punto de vista, yo creería que Python tiene las librerías más completas, ¿no? Para poder hacer más cosas, ¿no? Y por último, escuchaba por ahí antes que decían, ok, con todo este cambio que hubo, el ingeniero de redes va a desaparecer, que ya no sirve, y no, es mentira, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como ingenieros de redes tenemos que ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Dejar de pensar en solo TCP/IP y ampliar un poco más y agarrar skills de ingeniería de software, ¿no? Pero sí o sí, aunque necesitemos nosotros programar, podemos programar, pero si no sabemos el core de protocolos de red, cómo funciona desde Spanning Tree, cómo funciona Ethernet, cómo funciona IP, cómo funciona OSPF, que es los conceptos core de todo lo que es ingeniería de redes, no vamos a poder programar, ¿no? Entonces es un conjunto de 3 cosas principales que necesitamos desplegar y saber para poder adaptarnos al nuevo perfil de un ingeniero en redes que últimamente el mercado está solicitando, ¿no? Y el punto principal es que si nosotros ya sabemos protocolo de ingeniería de red, que los vamos a ver, ¿no? En la parte del diplomado, todos los 2 primeros módulos van a ser enfocados a profundizar o a recordar todos los protocolos bases de ingeniería de redes. También necesitamos desplegar nuestros skills de desarrollo de software, ¿no? Necesitamos saber qué es, por ejemplo, metodologías, ¿no? Las metodologías típicas que hoy en día se utilizan en desarrollo de software, como es Agile, ¿no? O con su framework más famoso que es Scrum, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber qué es Agile, qué es un Sprint, ¿no? Porque tal vez no vamos a desarrollar un programa, ¿no? Pero sí tenemos que adaptarnos a todas esas tecnologías de desarrollo de software que hay para tener unas best practices en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? CICD también, ¿no? De todo lo que es DevOps, ¿no? Tenemos que saber qué es Git, vamos a llevar qué es Git, cuál es, no, Git y GitHub o GitLab no es lo mismo, ¿no? Git, vamos a ver cómo es el control de versiones, cómo se cambian los programas, ¿no? Entonces,
también contempla eso, ¿no? Y por último, en un proceso también de desarrollo de software es muy importante el testing, ¿no? Y ahí, como vamos a llevar Python, ¿no? Vamos a hacer un enfoque en todo lo que es PyATS, ¿no? Su parte de testing va a ser unit test de Python en sí, ¿no? Entonces, esos skills de desarrollo de software también los tenemos que profundizar, ¿no? También tenemos que saber, ¿no? De igual forma, vamos a ver un poquito de containers, ¿no? De dockers y demás cosas. Entonces, ok, hemos visto qué ha cambiado hasta ahora, cómo fue la evolución, y ahora tenemos que ver qué tenemos que automatizar, ¿no? Y ahí les presento un panorama general, ¿no? De cómo es el proceso de automatización, ¿no? De lo que hablamos. De arriba, las aplicaciones que desarrollamos, hacia abajo, donde está nuestra infraestructura de red, va a ser la configuración, ¿no? Y de nuestra infraestructura de red hasta las aplicaciones que vamos a desarrollar, es telemetría, ¿no? Y ahí están las apps, están los protocolos, NetConf, RESTconf, está la codificación, está el transporte, SSH, HTTP, y los data models YAML, ¿no? De donde vamos a sacar información. Ahora, ok, yo tengo la gran pregunta que muchos administradores de red me hacían en algunas consultorías que tenía es, pero yo tengo mi switch 2960, ¿no? Y no soporta NetConf con YAML, ¿no? No soporta RESTconf. ¿Qué puedo hacer? No puedo automatizar, tengo que cambiar toda mi infraestructura de red, ¿no? Tengo que modernizar. Prácticamente sí, ¿no? Tendríamos que, pero, ¿no? Viendo la realidad, sobre todo de nuestras empresas, de las infraestructuras que tenemos mucha red legacy, ¿no? Muchos equipos antiguos, ¿no? Que no soportan NetConf, RESTconf, ¿no? No tienen ese soporte, no soportan YAML, ¿no? Entonces, no podemos automatizar, y no, sí podemos automatizar, ¿no? Hay varias librerías de Python, y hay varias plataformas que permiten hacer un proceso de automatización sin necesidad de tener NetConf, RESTconf y YAML, ¿no? Y también vamos a ver un poco de esas, ¿no? Por ejemplo, las librerías de Python, ¿no? Que son como clientes prácticamente SSH, pero a través de Python, como NetMiko, ¿no? Jenny, que está basado mucho en PyATS, ¿no? Y Napalm son librerías exclusivas de Python que nos sirven un montón para automatizar redes que no tienen el soporte de esos nuevos protocolos, ¿no? Y también existen plataformas, ¿no? Por ejemplo, Ansible, ¿no? Ansible es una plataforma increíble que está hecha sobre Python, ¿no? Que no solo nos permite automatizar redes, ¿no? Nos permite automatizar creación de servidores, todo lo que es infraestructura IT, Ansible lo automatiza, ¿no? También algo parecido como Ansible es Puppet y Chef, y uno que realmente está revolucionando, sobre todo este año, he visto que está entrando por todos lados, sobre todo en el proceso de automatización de cloud, y que se ha adaptado también para automatización. Por ejemplo, vi el otro día que había automatización de iOS XE, ¿no? Que es propio de Cisco, utilizando Terraform, ¿no? Entonces hay Terraform, igual es una plataforma interesante que tiene mucho despliegue en lo que es cloud, ¿no? Cloud networking, pero también se puede adaptar un poco a infraestructuras de red físicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de automatizar? Podemos resumirlo en nuestros 5, ¿no? Reducción del gasto operativo, ¿no? Los errores humanos son muy comunes en los administradores de red, ¿no? Uy, me equivoqué en configurar algo y tumbé el servicio, ¿no? Entonces, y afecta al desempeño de la empresa, afecta a todo, ¿no? Entonces, si automatizamos, las computadoras van a tener, no van a ser sensibles a ese error humano que todos cometemos, ¿no? También está la cuestión de reducción de tiempos de solución de problemas, ¿no? En vez de cuánto tiempo tardo en conectarme a un equipo, verificar. Cuánto tiempo tardo en conectarme a otro equipo y verificar, ¿no? Si puedo hacer una aplicación, un programa en los que pueda verificar todos mis equipos, o 10 equipos, o 20 equipos, o 50 equipos en uno solo, y me saque un resumen exacto de dónde habría posibles problemas, ¿no? También me reduce los tiempos en despliegue, ¿no? Si necesito desplegar un nuevo servicio, va a ser mucho más rápido, ¿no? Que hacerlo uno a uno, comando por comando, ¿no? Y sobre todo, es fácil la customización, ¿no? A qué necesita mi empresa, y sobre todo nos da un plus de innovación también, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a mi parte. No sé si estamos con tiempo para que les muestre un demo por ahí, no sé cómo andamos, Miriam, de tiempo.
¿Podemos? Yo ¿Nos creo da? que podemos ponerlo al final, Ok, cuando ya tengamos la ronda de preguntas también para finalizar con el ingeniero Iván Delgadillo. perfecto. Dale, continuamos entonces. Gracias. Voy a compartir mi pantalla un momentito, por favor, antes de continuar con el ingeniero Iván Delgadillo. Algo muy interesante que quería mostrarles antes de continuar. La verdad es que la parte del demo, yo sé que todos los que están en este webinar están muy interesados en la parte del demo, así que lo vamos a tener con seguridad. No se preocupen. Ya lo vamos a tener en un momentito más, pero antes de ello quería compartir con ustedes esto. ¿Se puede ver mi pantalla? Algo muy Sí, importante sí. ya, perfecto. Nuestra unidad de posgrado toma en cuenta el contexto actual, las necesidades de las empresas que se tienen a nivel nacional, a nivel internacional. Se revisan los programas de universidades internacionales para poder nosotros diseñar y buscar la gente preparada para estos programas. Entonces, en este caso, para este diplomado, quisiera resaltar un poquitito cuál es el objetivo. El objetivo de este diplomado, Gestión y Automatización Avanzada de Redes de Comunicaciones, está diseñada para alcanzar los siguientes objetivos. Ya esto solo para que los interesados en tomar este diplomado puedan un poquito ver los pequeños subobjetivos que van a conseguir al finalizar este programa de diplomado. Uno de los objetivos es operar y gestionar entornos de redes corporativas, implementar las infraestructuras de redes de operadores. Otro de los objetivos es desarrollar scripts para la automatización de configuraciones en equipos de red. El siguiente objetivo es implementar seguridad en entornos de redes corporativas. De eso nos va a hablar un poquito el ingeniero Iván en un momento más. Diseñar lineamientos para la gestión y desempeños de la red y servicios de Internet. Y finalmente vamos a acabar, el último módulo tiene que ver con la obtención de habilidades de gestión de proyectos aplicando buenas prácticas para la industria tecnológica. Es decir, ustedes van a terminar el diplomado con un módulo donde ustedes van a poder aprender a gestionar proyectos de la industria actual, ¿no? Todos estos elementos, todos estos objetivos proporcionarán a nuestros participantes competencias, habilidades que se verán reflejadas en el funcionamiento óptimo de todas sus redes y en el desempeño sobre todo, ¿no? Para conseguir mejoras en la calidad de entrega de sus servicios y una mayor satisfacción en la experiencia del usuario final. Ellos son parte de los docentes que formarán este diplomado, para que ya vayan conociéndolos un poquitito. Ya lo escucharon al magíster Alejandro Franco, vamos a tenerlo también al magíster Ariel Bernardo Mendoza, el ingeniero Iván Delgadillo, que en esta noche nos acompaña, el magíster Sergio Daniel Prado, el ingeniero Esteban Lima, y el magíster que hace un momento nos habló, el ingeniero Pablo Vera. Entonces, ellos van a ser parte de nuestro plantel docente de este diplomado. Ya vimos un poquitito de la presentación. Aquí les presento algo para que ustedes vayan viendo la experiencia de nuestros docentes, los estudios con los que ellos cuentan. El ingeniero Pablo Vera tiene diversas certificaciones, no lo coloqué todas porque eran muchísimas, pero ya ustedes cuando les toque estar en el módulo, van a poder ustedes ver toda la experiencia que él tiene. Bueno, vamos a seguir entonces. Antes de ver la parte de los... Paola, ¿está por ahí? Sí, aquí ¿Paola? estoy, ingeniera. Ok, bien. Vamos a dejarle un momentito entonces a la licenciada Paola Carvalho. Ella nos va a dar un poquitito acerca de los detalles de este programa. Adelante, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están a los participantes? Bueno, yo creo que ya la mayoría ha visto los beneficios que tenemos dentro de lo que es la unidad y también dentro de lo que es de este diplomado. Nosotros tenemos varios descuentos, qué sé yo, ustedes podrían agarrar e ingresar dentro del diplomado para tener muchos beneficios que quizá cuando uno pregunta no sabe muy bien cuáles son los beneficios que tiene. No solamente es ingresar a un diplomado, quizás en otros lugares hay diplomados mucho más económicos o quizás más interesantes, pero nosotros tenemos la capacidad de no solamente tener beneficios buenos, sino que los docentes están
capacitados y trabajando dentro de lo que es el área de cada uno de los módulos que ellos están dando. Y para ello, nosotros le podemos dar la modalidad virtual, que es accesible a toda Bolivia, y también con el 10% de descuento en una inscripción temprana. Y para las personas que están dentro del webinar, también vamos a tener descuentos en algunos otros cursos que les vamos a dar. Solamente ustedes pueden ingresar al enlace que tenemos en los comentarios, dejar sus datos, y en septiembre iniciamos un nuevo ciclo de cursos en los que ustedes pueden tener muchos descuentos solamente por estar dentro del webinar. Y también, si es que gustan agarrar y entrar al diplomado, van a tener el acceso al 10% o al 15% de descuentos con derecho de estudio si es que es un pago al contado, y también descuentos especiales a grupo. Puede ser que aquí en este webinar ustedes no conozcan a muchas personas, pero hay varios interesados, y si se juntan entre 5 o 6 personas, pueden tener un mayor descuento para lo que es el diplomado que estamos ofertando. Ingeniera Mirta. Así es, muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar, gracias, licenciada Paola. Vamos a continuar conociendo a nuestro segundo participante, el Magíster Iván Delgadillo. Él tiene una maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones. Y él hizo esta maestría también con nuestra unidad. Es por eso que la doctora Álida, que está participando igual con nosotros, que también es docente de nuestras maestrías, estaba mencionando esto. Él tiene licenciatura en Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, tiene un diplomado en Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones, tiene diversas certificaciones en el área y tiene sobre todo bastante experiencia en redes de operadores. Algo que queremos resaltar, como lo mencionaba la licenciada Paola, es que en este diplomado nosotros hemos validado y verificado de que cada uno de nuestros docentes sea experto en su área. Entonces tenemos diferentes perfiles que se adaptan perfectamente al contenido del módulo. Esto es lo que ustedes van a tener en este diplomado. Bien, voy a darle paso entonces al Magíster Iván Delgadillo para continuar con nuestro webinar. Adelante, ingeniero. Les dejo la palabra, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman si me pueden escuchar y ver? Sí, se escucha. Te escuchamos, pero tu diapositiva no está mostrándose. Ahora sí. Ahora sí, ok, denme un segundo por favor, acomodo estas cositas por acá. Y arrancamos, ¿ok? Bueno, como ya mencionaron hace un momento, este es un diplomado, en realidad es un webinar para que ustedes conozcan de los temas que se van a dictar en el diplomado. La idea es que ustedes se lleven lo mejor del diplomado con los docentes que van a dictar el mismo, ¿no? Nosotros tenemos una vasta experiencia en diferentes proyectos y a través de eso hemos tratado de hacer este contenido para que sea de utilidad para todos los que vayan a tomar el diplomado. Entonces, yo voy a estar dictando el módulo de seguridad en la red, o de la ciberseguridad en las redes, ¿no? Enfocado netamente a lo que son las redes. Si hablamos en términos de ciberseguridad, es un poco más amplio, podemos abarcar otros temas, otros contenidos, pero vamos a tratar de acomodar para que ustedes se lleven lo mejor, ¿no? Y puedan aplicarlo en sus trabajos, aplicarlos en su vida profesional. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la parte de la presentación. Les voy a comentar un poco del panorama actual de la ciberseguridad. Vamos en esta pequeña presentación les voy a mostrar cómo está la ciberseguridad hoy en día, ¿no? Y por qué se habla mucho de la ciberseguridad luego de la pandemia. De hecho, ¿no? El mundo tecnológico en realidad luego de la pandemia ha surgido de manera exponencial, ¿no? Y justamente uno de los términos que se toma en cuenta es el tema de la transformación digital, ¿no? Muchos de ustedes han debido escuchar el tema de la transformación digital, que muchas empresas están orientando al mundo de la transformación digital, pero ¿cuál es la transformación digital o cuál es la industria 4.0 que hoy en día
se está tomando o muchas empresas están adoptando este modelo de transformación digital que también es conocido como la industria 4.0. ¿No? Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, la industria 1.0 era el tema de la mecanización, la energía a vapor y demás, que muchas empresas comenzaron hace muchos años a surgir en esta industria. Luego pasaron a la industria 2.0, donde existía la producción en masa, líneas de montaje, energía eléctrica, ¿no? Tomaron ventaja de este tipo de tecnologías que en su momento era lo novedoso, ¿no? Luego estaba la industria 3.0, la automatización, informática, un tema de electrónica, pero hoy en día se habla mucho de la industria 4.0, que es básicamente la transformación digital. El paso de la industria 3.0 a la 4.0, donde ya se habla de sistemas interconectados y el tema del Internet de las cosas, ¿no? De hecho, durante la pandemia, como comentaba Pablo en su momento, comenzaron a necesitar de la tecnología, porque todos estábamos encerrados y las empresas necesitaban seguir operando. Entonces, ¿qué tenían para seguir operando? Tenían tecnología, ¿no? Entonces, a raíz de eso, muchas empresas comenzaron a optar por la tecnología, comenzaron a utilizar los diferentes recursos tecnológicos, pero las empresas, gracias a eso, hoy en día están tomando un poco más de consideración y están yéndose al mundo tecnológico, optando por soluciones como cloud computing, ¿no? Hoy en día AWS, Azure, proveedores de nube locales comienzan a ofrecer servicios para que las empresas no dependan de un fierro en sus data centers, sino que hoy pueden optarlo en cualquier nube, lo pueden optar en cualquier lugar, y los trabajadores de las empresas pueden conectarse a sus sistemas, a su negocio desde cualquier parte del mundo, ¿no? Gracias al tema del cloud computing, ¿no? Las empresas igual comienzan a tener diferentes servicios integrados, ¿no? Diferentes métodos de conexión entre empresas. Los bancos mismos comienzan a ofrecer mayores funcionalidades a través del mundo digital. Hoy en día la mayoría de las personas trata de usar, por ejemplo, la banca por internet, ¿no? Porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo, es mucho más rápido. Y toda esa tecnología que está por detrás que la banca ofrece es el tema de la transformación digital, ¿no? La virtualización, herramientas de Business Analytics, que es una forma de generar negocios de manera más eficiente. Hace un momento igual Pablo comentaba que se utilizaba Python, ¿no? Python se utiliza mucho en BI para sacar un tema de presupuestos o mejoras en el tema de los negocios, ¿no? Las redes sociales, hoy en día, como ustedes saben, la mayoría de las empresas comienza a promocionarse en diferentes redes sociales, y para ello necesitan el internet, necesitan el tema de las comunicaciones, ¿no? Pero acá existe una un pequeño crecimiento igual, ¿no? En el tema de los ciberataques o el cibercrimen o el tema de la seguridad, ¿no? Al crecer las empresas en el mundo tecnológico, en la industria 4.0, también comienzan a aparecer diferentes amenazas, ¿no? Comienza a aparecer una ciberguerra, que esto prácticamente podría estar resumido en peleas o competencias entre diferentes empresas, por ejemplo, ¿no? Que uno comienza a sacar campañas de publicidad, una marca, y la otra marca trata de atacarla para que la otra trate de salir ventajosa, ¿no? Entre diferentes marcas. Comienza a existir el tema del espionaje en diferentes empresas, comienzan a aparecer crímenes organizados de manera más evolutiva, ¿no? Y diferentes amenazas, intrusos, ciberataques, nuevos tipos de hackers, como lo llaman muchos, que tratan de tomar ventaja de las empresas que están creciendo en el mundo digital, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de lo que es el módulo, por ejemplo, de seguridad en el diplomado, vamos a hablar de ¿cuáles son los riesgos de crecer en el mundo tecnológico sin asegurarlo, por ejemplo? ¿No? Porque al yo crecer en el mundo tecnológico, tengo que también ir asegurando esa tecnología que va a ir adoptando las empresas, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poco de eso. Entonces,
Hoy en día ya la seguridad o la ciberseguridad no es una obligación como antes lo veían. Hoy en día es una necesidad. Acá dejo un pequeño dato que, por ejemplo, el cibercrimen, los ciberataques, le cuestan al mundo más de 575 millones de dólares al año, ¿no? Lo que representa el 0,5% del PIB global, ¿no? Entre América Latina y el Caribe comienzan a recibir varios ataques también, ¿no? Muchas organizaciones, muchas empresas durante la pandemia que comenzaron a migrar a la transformación digital, a obtener servicios de nube, a publicar información de las empresas en diferentes nubes, pero sin seguridad, los ciberatacantes comenzaron a tomar ventaja de ese crecimiento porque no estaban aseguradas. Entonces comenzaron a robar información, a meter ransomware, a tratar de sacar alguna ventaja de estas empresas, ¿no? Entonces, el cibercrimen hoy en día está creciendo de manera exponencial. Entonces, aquí vamos a entrar a una segunda parte que es básicamente el tema de los ciberataques, ¿no? Los ciberataques, cómo funcionan, cómo operan los hackers para obtener la ventaja de las empresas que están yéndose al mundo de la transformación digital. Antes de hablar un poco de los ciberataques, quiero mencionarles sobre estos 4 puntos que son muy importantes para el siguiente slide, que es un método de trabajo que utilizan los ciberatacantes, ¿no? Generalmente en la jerga de la ciberseguridad o en el mundo de las redes, tenemos el tema del activo. ¿Qué es el activo? El activo es cualquier dispositivo digital que básicamente puede tener la empresa, ¿no? Aquí enfocado netamente a lo digital, que básicamente puede ser un servidor, una computadora, algún aplicativo, ¿no? que está dentro de la empresa. Hablamos de otro término que es la amenaza, que básicamente es la acción de ocasionar algún incidente de seguridad sobre un activo, ¿no? Existen muchas amenazas hoy en día para tratar de atacar hacia un activo, ¿no? Un activo puede ser incluso una página web de una empresa, un servicio que esté publicado de alguna empresa, entonces van a existir diferentes amenazas para tratar de sacar ventaja de esos activos, ¿no? Luego está el tema de la vulnerabilidad, que básicamente es la debilidad o un fallo de seguridad de ese activo, ¿no? Por ejemplo, una página web de e-commerce, no sé, acá en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos páginas web como de empresas de retail que venden productos a través de sus páginas web. Si esas páginas web no están totalmente aseguradas, pueden tener vulnerabilidades. Entonces esas vulnerabilidades son una amenaza para los activos, ¿no? Para esa página web. Entonces los atacantes pueden tomar ventaja de esa vulnerabilidad y comenzar a hacer algún tipo de ataque. ¿Y cómo hacen los ataques? A través de exploits, ¿no? Que son softwares que existen hoy en día para realizar ataques, scripts que hoy en día se pueden hacer de manera fácil, se pueden crear ransomwares a través de un template que ustedes lo pueden descargar de internet y comenzar a generar su propio exploit. El exploit va a ser ese archivo, ese software para poder entrar dentro de la vulnerabilidad del activo, ¿no? Convirtiéndose en una amenaza. El payload básicamente va a ser la parte crítica, digamos, o el ataque que va a realizar el exploit. ¿Y qué se obtiene al realizar todos estos conceptos o al entender estos conceptos? Existe un término que es el hack value, que básicamente es qué importancia tiene ese activo que ha sido vulnerado, que ha sido explotado para el ciberatacante, ¿no? Por ejemplo, el ciberatacante al activo que, como comentábamos hace un momento, puede ser una página web que tenga una base de datos de información que es de una empresa que hace ventas por internet, ¿no? Toda la información de ese activo, el atacante a través de un exploit, a través de la vulnerabilidad, puede robar la información. Y esa información de esa página web puede tener, por ejemplo, los números de tarjetas de crédito de las personas que hicieron compras por internet, ¿no? Y esa información ya es un valor que representa para el cibercriminal, ¿no? Entonces, estos son algunos de los conceptos que vamos a ir viendo. Obviamente existen más conceptos de ciberseguridad que los vamos a ir tocando en el diplomado para que
tengamos un poco más de detalle al momento de, por ejemplo, entender los diferentes tipos de ataques que existen. ¿Ok? Aquí entramos a una metodología o una forma de ataque que realizan los que utilizan los ciberatacantes. Este es un marco de referencia, ¿no? Es un marco de referencia llamado Cyber Kill Chain, ¿no? Es desarrollado por Lockheed Martin, que es una corporación estadounidense, que es una corporación militar, que básicamente, militar y tecnológica en Estados Unidos, que es muy reconocida, que básicamente identifica la estructura de cómo un atacante hace los pasos para poder tomar el control de algún activo o robar la información. Sí, se ve. Ok, gracias. Sí, justamente estos son algunos incidentes de seguridad que pasan, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el Cyber Kill Chain es un marco de referencia de cómo los ciberatacantes, realizan un proceso de ataque hacia diferentes redes o hacia diferentes empresas, ¿no? Esto puede ser en algunos libros o en algunos otros artículos, pueden ser hasta 9 pasos, ¿no? Pero el más resumido es el de 7 pasos, que básicamente un ciberatacante comienza realizando un reconocimiento, ¿no? A su víctima. Comienza a ver a qué se dedica la empresa, qué hace la empresa, tiene páginas web, tiene algún tipo de aplicación, va haciendo un reconocimiento a través de diferentes métodos, ¿no? Que también estos se utilizan diferentes herramientas. Hay una herramienta, un sistema operativo, de hecho, de Linux, que es el Kali Linux, que contiene diferentes herramientas para poder hacer reconocimiento de diferentes empresas, ¿no? Aquí podemos, dentro del reconocimiento, podemos ver si la empresa tiene un firewall, si tiene un WAF, si tiene algún tipo de protección, ¿no? Y qué vulnerabilidades pueden tener alguno de esos dispositivos. Entonces, el ciberatacante va a comenzar haciendo ese reconocimiento, va a tomar nota y va a ir viendo qué dispositivos pueden ser las barreras principales para para poder entrar a esa empresa, ¿no? Dentro del reconocimiento igual va a poder identificar las vulnerabilidades que tiene las páginas web de una empresa, las vulnerabilidades que tiene su firewall, ¿no? Si es un firewall que no está actualizado, por ejemplo, puede tener muchas vulnerabilidades, y a partir de eso el atacante lo que va a hacer es va a preparar un exploit. Hace un momento les comentaba que el exploit es básicamente un software, una herramienta que va a aprovecharse de esa vulnerabilidad que fue encontrada en el reconocimiento. Una vez que realiza la preparación o identifica qué vulnerabilidad existe en la empresa y qué ataque o qué script o qué exploit va a poder aprovecharse esa vulnerabilidad, comienza la fase de distribución. En esta fase de distribución generalmente se realiza mediante phishing, ¿no? El phishing es un término que se utiliza para enviar o distribuir diferentes tipos de archivos a través de correos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Como un adjunto. El exploit creado puede distribuirse a través de un correo en un archivo PDF, por ejemplo, ¿no? Que cuando a la persona de la empresa le llegue ese correo y abra ese archivo, automáticamente se va a descargar el exploit. Y en ese punto ya vamos a pasar a la parte 4, que es básicamente la explotación. El exploit lo que va a hacer es aprovecharse de alguna vulnerabilidad, va a comenzar a verificar qué otras medidas de seguridad existen, por ejemplo, dentro de la computadora donde se ejecutó ese archivo, y va a comenzar la fase de instalación, ¿no? La fase de instalación, el exploit va a comenzar a entrarse dentro de la memoria del sistema operativo, dentro de algunos registros, para ir modificando algunos valores. Si es algún tipo de software malicioso un poco más avanzado, como un ransomware, va a poder expandirse a través de la red si encuentra el camino, ¿no? Entonces, dentro de la fase de instalación, va a poder distribuirse por diferentes lados. Hasta ese momento, tal vez no ocurra nada en la empresa, ¿no? Ya en el siguiente punto, que sería el punto 6, ya existe el tema del comando y control.
¿no? Ya el exploit se instaló, se alojó dentro de los sistemas operativos, dentro de varias empresas, perdón, dentro de varias computadoras dentro de la empresa, y ya y va a comenzar a generar tal vez una conexión hacia Internet, donde el ciberatacante va a tener el control de diferentes máquinas, ¿no? Que ya el exploit está listo para comenzar a atacar. Y en ese momento ya el atacante ve que diferentes sistemas, diferentes computadoras con diferentes sistemas operativos ya tienen la semilla implementada. El atacante lo que va a hacer es tomar comando y control, ¿no? ¿Para qué? Para robar la información, encriptar los archivos, modificar algunos registros, dañar el sistema operativo, y ya comienzan a realizarse las acciones sobre esos objetivos. Entonces, básicamente, este es un método de identificación de cómo opera un ciberatacante. Y aquí se divide en 3 partes, ¿no? Antes de la infracción, que es básicamente los 3 primeros pasos, durante la infracción y después de la infracción. A mayor tiempo o a mayor acceso hacia diferentes partes de este marco de referencia, es más difícil controlar. Ya cuando el archivo, la persona le dio clic y descargó ese archivo a través de mail, se instaló algún tipo de malware malicioso, como un ransomware, como les comentaba, ya aquí en este punto es difícil, ¿no? Difícil de controlar, difícil de identificar. Existen algunas herramientas que también las vamos a hablar, de poder mitigar e identificar. Pero en la mayoría de los casos, cuando pasa todo este proceso, ya las máquinas pueden haber sufrido encriptación de todos los datos, ya los datos tal vez ya han sido robados y enviados hacia una base de datos diferente, ¿no? Y la empresa queda totalmente hackeada, ¿no? De hecho, en Bolivia hay muchas empresas que durante la pandemia han sido hackeadas por diferentes tipos de ataques. Los más conocidos fueron los ransomware. Y obviamente no salió publicado. Ninguna empresa va a decir, yo he sido hackeado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mala reputación para la misma empresa, ¿no? Pero sí existen varias empresas que han sufrido ese tipo de ataques. Entonces, ese es uno de los marcos de referencia que se utiliza para entender cómo funcionan los ciberataques. Durante el diplomado vamos a ver otros tipos que hay, como el tema de la cebolla, el tema de los quesos y otras metodologías que se utilizan para entender cómo piensa un ciberatacante y nosotros tratar de defendernos a través de estas metodologías. Entonces, algunos tipos de malware, ¿no? Nosotros hemos ido durante el tiempo identificando los tipos de virus, que básicamente son algún tipo de malware, ¿no? El conjunto de software malicioso es denominado malware, ¿no? Entonces, los virus son algún tipo de software que trata de dañar algún sistema operativo, que el atacante lo distribuye a través de la red, generalmente a través de Internet, mediante phishing, ¿no? Está el tema del gusano, que el gusano tiene ciertas características. Igual tiene la opción de poderse distribuir a través de la red. Si la red no tiene ningún tipo de seguridad, va a poder distribuirse hacia diferentes sistemas operativos o hacia la red completa. Incluso si es una oficina y tiene sucursales, a través de las sucursales, porque va a tener algún tipo de conexión y se va a distribuir también a través de la conexión de red, ¿no? Luego están los troyanos, que básicamente los troyanos son un tipo de malware que pueden representar algún tipo de archivo válido, como un Word o un PDF, pero por detrás, o al momento de hacer clic o al momento de abrir, por detrás existe un exploit que va a comenzar a generar algo malicioso. El malware más famoso que, por ejemplo, toma características de cada uno de estos malwares es el ransomware. El ransomware hoy en día es denominado uno de los ataques más críticos para diferentes empresas, por la funcionalidad de encriptar toda la data y pedir un rescate, ¿no? Básicamente el ransomware entra en su red, encripta los datos y pide un pago a cambio de devolverlos. Pero hay empresas que han pagado montos muy elevados, demasiado elevados, para recuperar la información, y aún así el atacante no les devolvió la información, ¿no? Entonces, hay unas sugerencias que se van tomando, unas consideraciones basadas en estándares como la NIST,
que hablan de que no hay que tratar de pagar este tipo de datos, sino que hay que tener backups, hay que tener un tipo de sistema de resguardo de la información en otros lados, asegurados de alguna manera, para que si en algún momento llegue a entrar el ransomware dentro de la empresa, tengamos un backup de la información y no estemos pagando por recuperarla porque no lo van a devolver, ¿no? El ransomware es, como les decía, uno de los ataques más difíciles. Existe una calculadora de costos de ransomware de Smart Defense para que ustedes lo puedan revisar en sus casas. Este es un link que lo pueden encontrar, lo pueden buscar en Google como calculadora de costos ransomware de Smart Defense, que básicamente es una calculadora online para que ustedes puedan calcular el monto que pierde una empresa y el tiempo que toma para generar nuevamente la información cuando tienen un ransomware en base a la cantidad de activos de su empresa, ¿no? En base a la cantidad de computadoras que, por ejemplo, fueron infectados por el ransomware. Entonces, aquí ustedes van a poder introducir ciertos datos, dependiendo del tamaño de la empresa, van a poder meter información y van a tener el costo aproximado, desde el más precavido, digamos, desde las empresas que tienen backup o que tienen algún tipo de métodos de guardar información, hasta el que no tiene, ¿no? Y los costos, el tiempo que les va a tomar recuperar toda esa información, porque las empresas que son hackeadas con el ransomware les toma hasta 2, 3 meses en recuperar toda esa información, tratar de volver al negocio nuevamente. Entonces, esta calculadora les va a ayudar. De hecho, en el módulo, en el curso, igual vamos a hacer unos cálculos con diferentes tipos de empresas para que ustedes vean el tamaño de criticidad que tiene el ransomware. Ok. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Básicamente, implementando medidas de seguridad. El siguiente slide es básicamente lo que necesitamos para protegernos dentro de una empresa, ¿no? Ustedes me dirán ahí si esta es la manera de asegurar una empresa. Básicamente necesitamos un firewall, un anti-spam, un web filtering, un monitoreo de red. Ahí metemos un poco de automatización para no tener que preocuparnos por un router, un firewall, ¿no? Y tratar de asegurar, ¿no? Un antivirus es lo que necesitamos para protegernos de diferentes ataques, ¿no? Sino que dicen, ¿creen que teniendo un firewall, un antivirus, un DLP dentro de su red es suficiente para protegerse? Ahí hay una teoría que dice que ninguna red es 100% segura. Y efectivamente, ninguna red va a ser 100% segura al tener estos sistemas. Pero no. Para protegerse de una red, hay que tratar de implementar más medidas de seguridad. Hoy en día, necesitamos no solo de un firewall, sino necesitamos de muchas herramientas de seguridad que se van colocando como barreras, como capas, para poder hacer más difícil el acceso hacia las empresas, ¿no? La seguridad, básicamente, voy a tomar esta analogía, es como tener la seguridad dentro de una casa. Nosotros tenemos una puerta, ¿no? Una puerta de entrada a la casa, pero que ese sería como que el firewall de una empresa, ¿no? Es la primera barrera. Pero aparte de tener la puerta, nosotros ponemos una barda, ¿no? Esa barda puede ser, por ejemplo, un WAF, algún tipo de seguridad en contra de algún tipo de choque, por ejemplo, no, la barda me va a proteger contra choques que puedan ocurrir dentro de la calle, ¿no? Y si queremos tener más seguridad, ponemos cámaras de seguridad, ¿no? Que básicamente serían sistemas de monitoreo dentro de la red que harían la misma función, monitorear. Entonces, cada vez que ponemos más medidas de seguridad, hacemos más difícil que un atacante trate de ingresar hacia nuestra red o hacia nuestra casa, en la analogía que les comentaba. Existen diferentes soluciones de seguridad hoy en día, ¿no? Tanto para la red y perímetro de las empresas como para el cloud. Hoy en día se utiliza mucho de las arquitecturas como SASE, ZTNA, Cloud Firewall, Cloud DLP, Cloud DDoS, Red Team as a Service, ¿no? Red Team as a Service es básicamente realizar simular ser un atacante y tratar de
atacar a la empresa, ¿no? Pero ya es como una medida de seguridad que yo como administrador de red lo puedo solicitar, lo puedo realizar para ver cómo o cuán segura está la empresa, ¿no? Entonces, esas son algunas medidas de seguridad dentro de los sistemas. Existen ya los antivirus, que hoy en día ya no son antivirus, que pasan a ser EDRs, que son sistemas de detección y respuesta de incidentes, que básicamente detectan si el malware ingresó dentro de su red, dentro de la computadora, automáticamente lo va a detectar y lo va a eliminar y va a generar un reporte para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y otras medidas de seguridad. De hecho, existe una arquitectura basada en Gartner, que Gartner es básicamente una consultora de tecnología que va sugiriendo diferentes tecnologías para las empresas para que las adopten y puedan implementarlas dentro de sus empresas, ¿no? El CSMA, que es básicamente el Cyber Security Mesh Architecture, nos habla de tener diferentes tipos de soluciones de seguridad para hacer un poco más difícil lo que les comentaba hace un momento, un poco más difícil el acceso a la red por los ciberatacantes, ¿no? Ahí recomienda lo que es el WAF, el Security Email Gateway, que son firewalls, digamos, específicos para correos electrónicos, soluciones para dispositivos finales, soluciones para nubes, soluciones de tipo encriptación, el tema de Multifactor Authenticator, que muchos fabricantes lo van adoptando. Fortinet tiene una arquitectura de seguridad que está bastante desarrollada, al igual que Cisco, que también tiene un conjunto de elementos de ciberseguridad para hacer justamente esto, ¿no? Tener más capas en la red y hacer más difícil el ataque hacia las empresas, ¿no? De esto vamos a hablar mucho de cada una de estas soluciones para que ustedes tengan idea de cómo funcionan, cómo operan y cómo se pueden integrar una a una en el tema del diplomado, ¿no? Pero acá les muestro un tema de un meme, básicamente, que es, aunque nosotros tengamos toda la seguridad dentro de la red, todos los elementos de seguridad, los dispositivos, los firewalls, los WAF y otros tipos de seguridad, siempre va a estar el eslabón más débil, que básicamente son los usuarios, ¿no? Los usuarios, si no están conscientes de la ciberseguridad, van a darle clic a cualquier correo electrónico que les llegue, ¿no? Les va a llegar un correo electrónico diciendo te ganaste unas vacaciones en Cancún, ¿no? Dale clic aquí, y el usuario le va a dar clic ahí, y ustedes van a sufrir un ataque porque ese usuario le dio clic y se descargó el ransomware. Y ahí el gerente de la empresa o el dueño de la empresa le va a decir, ¿por qué pones tantas medidas de seguridad si al final nos atacan, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de cuáles son las medidas o la concientización que se debe hacer hacia los usuarios, ¿no? Existen procesos como la ISO 27001, que es un proceso de la seguridad de la información dentro de las empresas, de cómo se debe concientizar hacia los usuarios para que ellos puedan entender de que no pueden darle clic a cualquier cosa. Obviamente, en términos un poco más técnicos, sería de que existen normas y políticas de seguridad que se deben crear para que los usuarios sean conscientes de los diferentes tipos de ataques, ¿no? Y existe un modelo proactivo de seguridad que es básicamente tener políticas y procedimientos que cada uno de nosotros tiene que entender, formación y concientización que durante el tiempo que se esté en la empresa se tiene que capacitar al menos una vez al año al personal para que puedan entender de cuáles son los nuevos tipos de ataque, de que no hay que darle clic a cualquier cosa, de que hay que tener cuidado con los archivos, con los links y demás, ¿no? Entonces este es un proceso continuo que nosotros vamos a ver basado en la ISO 27001 y el framework de NIST que nos explica cómo funciona el tema de la ciberseguridad y cómo podemos nosotros ayudar a los usuarios que no son técnicos a entender el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Y ser conscientes sobre esto. Y acá, básicamente, es ustedes, como especialistas de ciberseguridad que van a salir luego del diplomado, van a ser o llegar a ser CISOs, ¿no? Los jefes de seguridad de las empresas, donde van a trabajar con firewalls, que son puertas, ¿no? Esta imagen básicamente hace referencia a una película de Señor de los Anillos. Los que lo vieron deben entenderlo muy bien. Este es un capítulo donde
diferentes atacantes o diferentes amenazas de Internet tratan de entrar por diferentes partes hacia un castillo, ¿no? Entonces, la idea de la ciberseguridad es tener diferentes barreras de protección en diferentes partes para que tratemos de hacer más difícil el acceso hacia los atacantes. Como les dije hace un momento, la seguridad de las empresas no es 100% seguro. Lo que hay que hacer es poner barreras y entender cómo funcionan, cómo operan cada uno de estos atacantes, ¿no? En este caso tienen escaleras que tratan de subir. Acá tenemos un sistema de monitoreo como un Security Operations Center que trata de alertar sobre esas personas que están tratando de acceder a través de las escaleras. Un firewall que me va a proteger, un muro de seguridad que me va a proteger entre accesos o ataques de diferentes tipos, ¿no? Entonces, básicamente, quiero terminar con esto. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a hablar mucho más en el diplomado. Esta sesión queda corta. Tal vez el tema del módulo igual va a quedar corto y podamos... y nos quede más, pero para eso vamos a tener un grupo, vamos a tener diferentes entregables que le vamos a dar a ustedes para que ustedes estén consultando todo el tiempo ante un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, básicamente, esa fue mi presentación. No sé si ahí, Mirta, ¿me escuchas? Claro que sí, le ¿Sí? escucho. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Iván Delgadillo. Vamos a ver un poquito, o bueno, vamos a ver un poquito el demo, la demo que nos estaba ofreciendo el ingeniero Pablo Vera, y luego entramos a la parte de las preguntas y respuestas que van a ser dirigidas para ambos docentes, para el ingeniero Iván y para el ingeniero Pablo. ¿Ya? Así que le invitamos que se quede todavía un poquito más con nosotros, ingeniero Iván. Vamos Claro que entonces sí. vamos entonces a proceder a la parte de las preguntas. Invitamos a los participantes en esta noche a que puedan realizar sus preguntas, por favor. Adelante, están permitidos de consultar. No sé si es que aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, ¿cómo está? Su ¿Cómo está? nombre Buenas y su noches. pregunta. Sí, mi nombre es Álvaro Ramírez. En la parte de la primera exposición, la parte de, creo que hubo una parte en que se explicó que se iba a utilizar tal vez el lenguaje de programación Python en la parte de APIs. Quería consultar qué nivel de, no sé si va a ser requerido un nivel básico, tal vez, o intermedio ya de conocimiento de este lenguaje eh, para esta parte del diplomado. Esta parte creo que nos las podría responder el ingeniero Pablo. Ok, gracias, Miriam. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, en sí, en la parte del diplomado no vamos a requerir que sepamos Python, ¿no? Obviamente. Eh, sí les pediría que sepan algún fundamento de programación, tal vez, ¿no? De qué es una lista, qué es un formato de datos, qué es un entero, qué es un string, qué es una variable, ¿no? Pero vamos a ver lo básico de Python enfocado a ingenieros de redes, ¿no? Cómo utilizamos Python para aplicar. Vamos a empezar desde un poquito hasta la base. Sí, vamos a repasar tal vez qué es un string, qué es un dictionary de JSON, ¿no? Vamos a aprender esas cosas. Por lo menos saber, no Python, pero sí que es un diagrama de flujo, por ejemplo, ¿no? Haber tal vez visto en algo alguna programación de cualquier otro lenguaje, ¿no? Que conociendo, por ejemplo, C o C++, ya tenemos alguna idea de cómo es programar, digamos, así que vamos a ver Python desde el principio, no vamos a ser los expertos en Python, no vamos a ser un desarrollador full stack Python, ¿no? Vamos a ver Python enfocado netamente a ingeniería de redes, ¿no? Pero si no tienen conocimiento de Python, no hay problema. Igual vamos a repasar lo que es necesario para que podamos entender la materia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra consulta?
¿Alguien más que quiera consultar acerca de la... Bueno, vamos a darle paso entonces, ya Creo que que no hay en hay el chat algunas chat. preguntas. Y si no, igual vamos a, después de la presentación del demo, pueden ir pensando los participantes en quizás hacer alguna pregunta, si es que no hubiese en este momento. Acá hay una pregunta, dice, diferencia entre la certificación Cisco y la ISO 27001. Ahí, ¿qué les puedo responder? La ISO 27001 básicamente habla de las políticas que se deben aplicar dentro de una empresa, por ejemplo, para que se realiza el tema de la seguridad de la información, de cómo ustedes, por ejemplo, guardan o cómo una empresa almacena su base de datos, ¿no? Su información. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Cómo se accede a esa información? ¿De dónde se accede? ¿No? Entonces, la ISO 27001 básicamente es un documento que especifica qué pasos se deben realizar para tener la seguridad de la información resguardada, ¿no? Y el tema de Cisco es ¿qué elementos son necesarios para resguardar esa información? Por ejemplo, en el diplomado nosotros vamos a ver la configuración de firewalls. Vamos a harderizar, que es básicamente tener la mejor configuración para un firewall para que no pueda ser reventado por un ataque, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo asegurar la red o qué elementos de seguridad o qué equipos se van a utilizar para poder asegurar toda la información, ¿no? Entonces, va a ir un poco relacionado en lo que es guardar la información y tener un poco de protección dentro de la red de una empresa, ¿no? Entonces, eso sería más o menos las diferencias. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Iván. Vamos a continuar con el demo, por favor, que la verdad es que varios de los participantes están consultando para ver un poquito, aunque sea del demo. Vamos a darle el paso al ingeniero Pablo Vera, luego continuamos quizás con las rondas de preguntas. Ok, adelante, ingeniero. Hola, buenas. No sé si pueden ver en pantalla, creo que sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, estaba ahí levantando un lab que tenía, ¿no? Que ya un poco implementado. Levanté unos, por si acaso, el diplomado va a ser bien práctico, ¿no? Vamos a empezar con una topología desde el primer módulo, ¿no? Desde ver las partes, veía hay una consulta que decían cuál es el conocimiento previo que se va a tener, que se necesita para poder entrar al diplomado. Prácticamente tener fundamentos de redes, ¿no? Tener un poco, está tanto, no solo orientado a personas de redes, también de sistemas de informática, ¿no? Tener fundamentos de redes, ¿no? Que es saber qué es el modelo OSI, por lo menos, ¿no? Saber qué es TCP/IP, qué es IP, ¿no? Sin embargo, desde el primer módulo se va a repasar esos temas, ¿no? Desde el primer módulo se va a implementar una topología base para ir entendiendo todo lo que es los protocolos fundamentales de networking, ¿no? Y poco a poco sobre esa misma topología vamos a ir trabajando, ¿no? El diplomado completo va a ser bien práctico, ¿no? Vamos a utilizar simuladores, vamos a utilizar IBIS, PNETs, GNS3, ¿no? Cualquiera. No vamos a utilizar Packet Tracer, por ejemplo, ¿no? Que realmente es muy limitado con lo que los features que nos da. Así que vamos a utilizar GNS3, Packet Tracer, ¿no? Vamos a utilizar, si bien iOS tal vez de Cisco o alguno un poco más compacto, ¿no? No le vamos a dar tanto RAM para que no sea necesario que ustedes tengan una computadora con 32 GB de RAM, sino que con unos entre 4 y 8 bastaría prácticamente, ¿no? Para poder simular, ¿no? Para poder vamos a hacer por partes. No se preocupen, ¿no? O sea, vamos a hacer relativamente en simuladores que realmente son como equipos reales, ¿no? Pero que no es un packet tracer, ¿no? Que no da la flexibilidad necesaria que se tenga. Entonces ahorita estaba abriendo una topología, mientras hablábamos, era una topología de BGP que tenía, pero inicié 3 routers, ¿no? Son 3 routers, el router 3, este C4 y este C5, ¿no? Que están activos. Lo que voy a hacer es, tengo un script ahí de OSPF para configurar OSPF en varios enrutadores, ¿no? Donde estos 3 que tengo encendidos en la topología, ¿no? Voy a configurarlos, ¿no? Como pueden ver acá,
no hay ninguna configuración de OSPF, ¿no? Partition, router, OSPF 1, ¿no? No hay nada en el router 3. Tampoco hay en el C4, tampoco hay en el C5, ¿no? ¿No? Está totalmente limpio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar OSPF, ¿no? En esos equipos, pero no de la forma de CLI típica que hacemos, ¿no? Entonces, le voy a compartir un poco el script que tengo, ¿no? Para explicarles un poquito rápido, ¿no? Entonces, esto es un script en Python realizado para configuración de OSPF puro, ¿no? No maneja como que un lenguaje de Python muy profundo, ¿no? Sino que son herramientas generales, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar librerías, la principal librería para automatizar, por ejemplo, equipos legacy, que en este caso son enrutadores, son iOS normales, ¿no? No es un equipo normal, creo que es iOS 12 incluso, ¿no? Relativamente antiguo, es NetMiko, ¿no? Vamos a usar NetMiko para poder conectarnos, ¿no? Vamos a utilizarlo para poder llegar y automatizar de una u otra forma, ¿no? Entonces, ahí es una librería típica que la vamos a ver a profundidad, NetMiko, cómo funciona, ¿no? Y otras librerías ya más típicas, ¿no? JSON, por ejemplo, GetPass para ocultar mis passwords, ¿no? Y esta librería a mí, personalmente, que me gusta bastante, que es TextFSM, que es desarrollada por Google, ¿no? Que lo que nos hace es, de una extracción en string que tenemos, ¿no? Si damos un show IP USPF neighbor, por ejemplo, ¿no? Para sacar, ellos nos permite hacer un template, ¿no? Por ejemplo, aquí está el template, ¿no? Es otro lenguaje, igual basado en el string, y nos los convierte a un JSON, un diccionario de JSON, ¿no? Que nos permite un poco analizar más, ¿no? Entonces, este es el script, ¿no? Para configurar OSPF, ¿no? Así que, a ver, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, acá estoy manejando un Linux, ¿no? En sí, no estoy virtualizando, es un WSL que viene integrado en Windows 10, si no me equivoco, ¿no, Iván? ¿Viene el WSL disponible? ¿O es de Windows 11, Windows 10, ¿no? Bueno, el WSL viene sobre Windows, no está virtualizado, no es una máquina virtual. Si gustan, ustedes también lo pueden virtualizar. Por mayor práctica lo uso junto con el PowerShell de Windows. Ahí tengo mi script, que es un Linux total, ¿no? Entonces acá lo vamos a ejecutar el script, ¿no? Vemos que, bueno, aquí tengo varios archivos, ¿no? Pero en este caso vamos a correr el que es de configuración de OSPF, ¿no? OSPF config. Entonces, ahí, justo hoy día en la tarde lo estaba desarrollando un poquito. Y dice, bueno, es Python script para realizar configuraciones masivas de OSPF, ¿no? En varios enrutadores. En este caso vamos a usar solo esos tres que los tengo encedidos ahorita, ¿no? Entonces pongo el usuario y contraseña con el que me voy a autenticar, ¿no? Admin. Y pongo el password, ¿no? Por ejemplo, ahí está totalmente oculto el password, ¿no? Y le doy un enter. Entonces, el script automáticamente empieza a hacer la configuración de OSPF, ¿no? Como pueden ver, ahí realizó la configuración en el router 3 primero, ¿no? Realizó después en el C4 y por último en el C5. Nos pregunta si queremos realizar la validación de que está corriendo OSPF en sí, ¿no? Si se produjo la configuración de OSPF, entonces le damos yes, ¿no? OSPF en el proceso de convergencia que maneja timers entre 30 o 40 segundos, ¿no? Más o menos, de pasar desde un punto inicial de init hasta un punto inicial de full, ¿no? De full adyacencia de OSPF en total, ¿no? Entonces ahorita está procesando eso, ¿no? Está esperando los 30 segundos y ya está ejecutando, ¿no? Y nos bota, ¿no? ¿Qué ha configurado? Nos bota acá, en el router 3. Fíjense que no nos está botando en el clásico show IP OSPF neighbor de un TXT total, ¿no? Nos está botando en formato JSON, ¿no? Es un formato de datos que vamos a entender, que nos permite, nos da flexibilidad para poder hacer un análisis, un parsing, ¿no? Para poder intercambiar. Por ejemplo, ahí en el router 3 nos bota sus vecinos, ¿no? En cuál es su estado, cuál es la IP del vecino, ¿no?
con qué interfaz está haciendo, ¿no? De aquí del C4 y del C5, ¿no? Entonces, en prácticamente cuestión de segundos, he configurado OSPF, ¿no? En 3 enrutadores, podrían ser más, ¿no? Podrían ser 10, y también me ha botado la información, ¿no? Con TextFSM hemos convertido ese string en un formato JSON para que después podamos analizarlo si queremos, ¿no? De una u otra forma. Pero veamos si verdad lo configuró, ¿no? Hace rato hemos visto que no había nada, ¿no? Vamos a chequear para validar, ¿no? Show IP OSPF neighbor, y sí está configurado, ¿no? Vemos la configuración, ¿no? Y sí, ya cambió las configuraciones que se tenía a lo que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Lo hemos hecho con 3 routers, podemos hacerlo con varios, ¿no? Y sobre todo multimarca, ¿no? Podemos emplear, cuando usamos NetMiko o en redes de legacy, sí, como que tenemos que saber los conocimientos de cada sintaxis de comando, pero podemos igual universalizarlo, ¿no? En un mismo script podemos poner condicionantes, ¿no? Un if ahí para ver si es Cisco, aplico estos comandos, si es Huawei, aplico estos otros comandos, si es Juniper, estos otros, ¿no? Pero en un solo script podríamos desplegar para distintos fabricantes, ¿no? Bueno, esto era, no sé, espero que les haya gustado. Bien, muchísimas gracias por el demo prometido. Yo creo que todos los participantes han quedado tranquilos y satisfechos. Si hay alguna consultita sobre el demo, vamos a hacerlo en este momento. Y si no, con respecto a la pregunta de la grabación, vamos a subirla, vamos a compartirla la semana que viene. Bien, ya que no hay ninguna pregunta, vamos a darle un pequeño espacio al ingeniero Iván Delgadillo, que también nos quiere compartir algo. Un pequeño demito. Adelante, ingeniero, por favor. Ya estamos por acabar, pero no queríamos terminar esto sin la participación del ingeniero Iván en la parte con su demo. Adelante. Sí, ahí me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, el diplomado, como les comentaba, va a ser una parte introductoria a lo que es el mundo de la ciberseguridad, tipos de ataques. Hay que entender cómo funcionan los ataques, cómo operan los ciberatacantes, cómo piensan los ciberatacantes. Y en base a eso nosotros vamos a tratar de hacer unos labs. Como comentaba Pablo, este diplomado es 100% práctico para que ustedes tengan la idea de los conceptos, lo pueden aterrizar en los laboratorios. En este caso, en el tema de la ciberseguridad dentro de las redes, nosotros vamos a utilizar una máquina que va a simular ser un atacante, ¿no? Con diferentes herramientas cargadas, para que a partir de esa máquina ustedes puedan tratar de hacer alguna explotación hacia una red. Acá yo tengo, estoy terminando de armar el laboratorio, uno de los laboratorios que se van a hacer dentro del diplomado, al menos en el módulo de seguridad, para que ustedes puedan configurar firewalls. En este caso vamos a utilizar Fortinet, porque son unos firewalls bastante fáciles de levantar, digamos, en el IBI. También vamos a utilizar ASAs para realizar VPNs, porque es una medida de seguridad que se debe implementar dentro de las redes. Vamos a utilizar routers Cisco, ¿no? O pueden ser otra marca. Vamos a crear VPNs, como les comenté, y también lo que vamos a adicionar al módulo de seguridad va a ser el tema de SD-WAN, ¿no? SD-WAN hoy en día se utiliza mucho para el tema de las conexiones entre diferentes sucursales. Vamos a utilizar equipos para realizar SD-WAN, pero la característica, por ejemplo, en este caso de Fortinet es que tiene el SD-WAN Secure, ¿no? Eso quiere decir que sobre el mismo firewall se puede levantar SD-WAN y se pueden aplicar políticas de seguridad para que un atacante que venga de una red externa trate de ingresar a mi red, o trate de conectarse a través de internet, o trate de conectarse a través de un proveedor de servicio y manipule la información de los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a configurar SD-WAN a través de internet, a través de un MPLS. En los módulos anteriores al de automatización o al de seguridad, se van a ver el tema de las conexiones o las configuraciones de MPLS, BGP y otros protocolos, para que ustedes dentro de ese mismo laboratorio, ya entendiendo cómo funciona todo lo que es MPLS, ustedes puedan levantar una conexión underlay de SD-WAN
sobre conexiones MPLS o sobre conexiones a través de Internet, ¿no? Vamos a utilizar Dockers, que son máquinas virtuales con sistema operativo Linux, Windows bastante pequeñas, que no consumen mucha memoria RAM, digamos, para que puedan levantar estos laboratorios. De hecho, estos laboratorios se pueden levantar mucho más grandes, pero se pueden ir levantando equipo por equipo o parte por parte, protocolo por protocolo que vamos a ir configurando para que ustedes puedan entender cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar, es algo que se lo vamos a entregar al momento de realizar el diplomado. Ustedes van a tener acceso ya a este lab armado y solo van a aplicar unos playbooks, ¿no? Que básicamente serían la secuencia de pasos para asegurar todos los equipos, ¿no? La configuración del firewall, la configuración de SD-WAN Secure, la configuración de los routers con seguridad, creando VPNs y demás, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver y básicamente era lo que quería mostrarles para que ustedes, si tienen algunas dudas, las puedan realizar en este momento o durante el proceso de inscripción con los encargados de la administración. ¿Okay? Eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Bien, hay dos preguntitas que va a ser respondida por nosotros. El diplomado está programado para comenzar el 20 de septiembre. ¿Ya? Esa sería respondiendo una de las preguntas. Había otra consulta sobre nuestra maestría en ciberseguridad y ciberdefensa. Acabamos de iniciar la maestría. Estamos con empezando el módulo 3. Eso también da lugar de que ustedes todavía pueden inscribirse a esta maestría hasta antes estamos por el 20, la próxima semana, hasta el 25, ustedes todavía podrían inscribirse y comenzar en el módulo 3, y quedando pendiente el módulo 1 y 2, que con seguridad para el próximo año se va a dictar una nueva edición de esta misma maestría, y ustedes podrían incorporarse a este programa para poder recuperar estos módulos, ¿ya? Para la persona que consultó acerca de la maestría de ciberseguridad y ciberdefensa. Ahora vamos a ir ya respondiendo las preguntas técnicas que nos están haciendo esto para nuestros docentes. Dice, ¿la generación de la configuración OSPF es automática? Vale decir, ¿es un algoritmo genérico que detecta de manera dinámica la arquitectura? ¿O tenemos que ir poniendo los datos de manera manual, IP, ruta, etcétera? Esto quizás nuestros docentes podrían responderlo, por favor, los especialistas. Ok, hola Cristian. La generación de la configuración de SPF en cada enrutador es automática, ¿no? Obviamente no se hace una configuración manual uno a uno, ¿no? Obviamente el conocimiento de que cómo se configura tenés que saber, sobre todo en redes legacy, ¿no? En redes que no tienen protocolos como NetConf, RESTConf, ahí tenés que saber cómo es el proceso de los comandos para configurar, ¿no? Lo único bueno es que podés agrupar varios en uno y poner múltiples fabricantes con unas simples condicionales, ¿no? Ahora, sobre un algoritmo genéricos que de manera dinámica te identifica la arquitectura, un buen diseño de redes, ¿no? Hablando desde el punto de diseño de redes, no va a ser necesario para que automáticamente te detecte una arquitectura en sí, ¿no? Si tenés un buen diseño, por ejemplo, y que tenés unos enrutadores de capa core, por ejemplo, que netamente te hacen forwarding de paquetes, ¿no? Manejar un OSPF de forma global en todas las interfaces, abastece, ¿no? Si tenés un enrutador de borde, por ejemplo, ¿no? A nivel de acceso, ¿no? Ciertas interfaces están asociadas a un uplink y ciertas interfaces también a un downlink, ¿no? Pero si tienes un diseño desordenado, obviamente no va a haber un algoritmo inteligente que pueda detectar, ¿no? Así que en NetConf y RESTConf sí es una generación prácticamente automática que no tenés que saber ni idea de cómo se configura OSPF. Pero en redes legacy que no soportan aún esos protocolos, hay que recalcar que todos los nuevos protocolos que están saliendo, o todo lo que es SDN, sobre todo, o las tecnologías Fabric, ¿no? ACI de Cisco, DNAC de Cisco, bueno, esas son las que ubico, sí vienen con los protocolos esos y sí tienen la flexibilidad de un poco automatizar, ¿no? Pero si queremos automatizar la red que tenemos actualmente que no soporta esos protocolos, sí es necesario tener la base fundamental de lo que es networking, ¿no? Creo que eso respondió muy bien la pregunta. Vamos a ir cerrando nuestro webinar. Quiero agradecer a los especialistas que estuvieron acompañándonos, nuestros docentes del diplomado, el ingeniero Pablo Vera, el ingeniero Iván Delgadillo,
y el ingeniero Alejandro Franco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y poder mostrarnos un poquito acerca de lo que va a ser el diplomado. También quiero agradecer al equipo de trabajo de la unidad que nos acompañó en esta noche, la licenciada Paola, la ingeniera Lucía Cruz, que no la vimos, pero ella está atrás de escena trabajando. Muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, quiero despedirme haciendo una frase o nombrando una frase que la verdad me encanta de un escritor, el Oscar Wilde, que dice: nunca puedes estar demasiado educado, no puedes estar sobreeducado ni sobrearreglado. Así que nosotros invitamos a que ustedes puedan seguir, ¿no?, la formación, en este caso comenzar una formación posgradual con nosotros, para que así puedan ustedes estar mejor preparados para afrontar los retos y los desafíos y estar con mejores garantías al éxito en el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta noche con nosotros. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias a la doctora Álida que Muchas gracias. nos Hasta luego. acompaña. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.